radios que se conforman con ser la radio del pasado. Otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio de hoy. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata el negocio, de lograr el éxito con pasión. Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz. Gracias, Fran, gracias a los operadores. Hoy feriado, pero estamos acá, Estamos acá. Yo tenía que venir más que nada porque el tema, había una movida de Radio WU con el tema de las inundaciones. Hay una movida para todos los operadores de todos los programas de radio para ayudar a todo lo que está pasando en Luján, lo que está pasando en varios lugares, Areco. Bueno, estoy nombrando solamente los que están, tengo amigos que están pasando por este complicado momento. Y Radio WU está haciendo una movida bastante interesante para juntar temas de necesidad como pañales, alimentos, ropas, agua, etcétera. La bañera, colchones, acá veo a lo lejos lo que ellos nos pusieron como referencia. Y la idea es ayudarlos en lo que se pueda dar una mano. Esperemos que en algún momento se resuelva definitivamente esto. Y en esta movida, hoy nos tocó, cartón lleno estamos todos. Parece que sí, ¿no? Sí. Poner los videos, diría uno. ¿Vos decís? Sí. Básicamente hoy vamos a hablar de lo que sé que sé. Y veníamos con estos dos encuentros anteriores donde hablábamos lo que no sé que no sé, lo que sé que no sé, y hoy nos tocó lo que sé que sé. Si se quedaron en los programas anteriores y no entendieron, véanlo de vuelta, porque lo subimos al programa en breve. Y nos toca hablar de aprendiendo a aprender. Ustedes la buscan difícil, ¿Por qué no hacemos un tema básico? Hablemos de la goleada de Boca Juniors 2-1 y se resuelve el tema, digamos. Vamos a hablar de aprendiendo a aprender. ¿Y qué es esto? Se dice por ahí, acá Ana, ahora les voy a presentar una por una, Ana, Ignacio, Laura y un invitado especial que es Germán, que se le dicen el mudito, que por ahí participa o no participa. Evaluando. Sí, vamos a hablar de este estereotipo de cuando aprendemos, ¿dónde aprendemos? Hablan por ahí que una frase de Einstein decía: locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Es como que insistimos haciendo las mismas acciones, los mismos condicionantes, los mismos estereotipos de la persona en sí, haciendo exactamente lo mismo, y en forma loca pretendemos que los resultados sean diferentes. Esto lo podemos trasladar como cosas personales o como también liderando equipos. O sea, no cambiamos nada y esperamos que el equipo cambie. Una cosa de locura tremenda, ¿no? O si no, elevamos la voz, que lo hicimos en la previa hablando un poquito más, como elevando la voz, parece como si las vibraciones generarían un cambio paradigmático en la cabeza de la gente y cambiaría, ¿no? Por un efecto miedo, quizás, un efecto autoridad, vamos a discutirlo también. Pero más allá de cambiar las acciones, que lo vamos a discutir, vamos a ver cómo podemos influir bien, cómo persuadir, cómo comunicar, cómo hacer reflexionar a la persona para que tenga una mirada diferente de las cosas. Y para eso está el equipo hoy que os voy a presentar. A mi derecha tenemos a Ana Bognani, excelente seguidora de los programas que siempre decimos Ana, nos saludan, felicitaciones. Ella es Ana. Ana Bognani es la nueva integrante que hoy vino, obviamente por todos los líos que tiene, digamos, líos en el sentido de mucho trabajo. Hoy como feriado pudo venir, que es coach, trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social de Presidencia de la Nación y es enlace de tecnología con jefatura de gabinete. Este es un título así como kilométrico, lo estoy resumiendo, que es enlace de tecnología con jefatura de gabinete de ministros y organismos de la APN.
municipal y provincial. O sea, un día a día interesante, ¿no, Ana? Bienvenida. Gracias por invitarme. Sí, la verdad que es interesante porque no hay día que sea igual al anterior y no es previsible el día que sigue. Siempre hay desafíos, siempre hay cosas urgentes, reuniones imprevistas, y lo mejor de todo es que en esas reuniones o en esos imprevistos está la toma de decisiones. Y a mí en lo personal me gusta, para mí es como un desafío. En realidad hago lo que hago con mucha pasión, porque entiendo que la única manera de que las cosas salgan bien es, primero, haciendo lo que a uno le gusta, segundo, poniendo lo mejor, y siempre tratando de innovar y poder aportar al equipo, al grupo, todo el conocimiento que uno tiene, ¿sí? Compartir el conocimiento. Se habla hace mucho tiempo que se viene hablando de compartir el conocimiento, pero se hace difícil. Y lo que pasa es que el conocimiento a veces mucha gente lo toma como que es algo que me hace diferente. Claro, pero yo creo que no te hace diferente. Lo que te hace diferente es si lo podés compartir. Nunca vas a poder delegarlo, porque es tu propia experiencia, pero sí compartirlo y que otros saquen conclusiones y además que puedan mejorarlo. Creo que ahí está el secreto. Yo siempre digo que a mí me encantaría el día que deje de trabajar, que va a ser dentro de muchos años, ni siquiera me veo sin trabajar, que alguien pueda seguir lo que en algún momento pusimos sobre la mesa y que lo pueda mejorar. Para mí eso es importante porque es como seguir estando en los demás y saber que uno pasó dejando algo para que los demás puedan seguirlo. Y para eso uno tiene que tener una amplitud y ser muy especial, ¿no? Dejando de lado los egos, los egoísmos, y simplemente decir, bueno, yo lo pienso de esta forma, a mí me parece que esta es la forma en la que funciona, y tal vez otra persona, con otra perspectiva, con otra visión, puede decir, a mí me parece que le podemos agregar tal cosa, y se va haciendo distintivo, se va mejorando, y se llega a lo que es la excelencia, que es lo que debemos dar, que es lo que tenemos que dejar. Pero para eso uno tiene que tener una amplitud de pensamiento y no centrarse en que uno es el dueño de todo y que siempre va a ser así. Tenemos que poder aprender a compartir. Poder dar nuestra experiencia, ponerla sobre la mesa. Obviamente que no es una experiencia que yo te la pueda pasar así, porque la pongo acá arriba de la mesa y vos podés tomarla. Simplemente el conocimiento es lo que te hace que vos puedas compartirlo con los demás, que los demás lo puedan manejar, lo puedan mejorar y que se vaya expandiendo. Epa. Tiró para 5 programas, ¿no? Sí. Más o menos. Ahí tira para cortar. Sí. Bueno, el que habló es Ignacio Farías, fundador de Oso, el oso del equipo. Sí, con Z. Por favor. Si no me confundas porque... Profesional de la creatividad aplicada a contenidos de capacitación, mistería en la Torre Oscura, DJ Music, que es lo fundamental de la parte creativa. Estuvo muy encerrado en la Torre Oscura porque, bueno, obviamente tenía que trabajar. Y cuando nos acompañó en los primeros programas porque tenía un bypass de descanso, digamos. Así que, Nacho, bienvenido, Misteri. Caballero, señor, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y nada, es un programa súper alucinante, todo lo que está relacionado con contenidos y con aprendizaje es súper interesante, y además todas estas modalidades nuevas que después vamos a hablar, relacionadas con cómo hacemos para que el conocimiento pase de una persona a otra, de una persona hacia un grupo, que es creo el de... ¿Cómo trascender, no? Porque esto que decía Ana Picando, hablaba de esto de por qué le voy a dejar a otro cosas si no me puse de acuerdo antes. O sea, como si yo quiero tener resultados y quiero que se me valoren por mis resultados en el periodo donde yo estoy trabajando, quizás estoy liderando un equipo, pero esto de pensar de trascender, que las acciones de ahora o el conocimiento trascienda y tener una visión compartida hacia un futuro, esté yo o no, ¿cómo contribuyo yo para esa visión? Es algo que no lo he visto mucho y te pasa mucho en la educación, que eso es lo que traías. Hay un director de la universidad que dijo una frase que es alucinante, que es: los profesores alcanzan la eternidad a través de sus estudiantes. Y
creo que eso resume un poco todo, ¿no? Tener o perder quizás el miedo a un estatus que una persona piensa que puede llegar a tener por tener un conocimiento determinado y no querer compartirlo, ¿no? Creo que los grandes profesores son los que te dan todo. Mirá, bien. Y también está, porque lo voy a leer para no equivocarme, Laura Curra, psicofísica, técnica de armonización psicofísicas. Muy bien. Muy bien. Técnica de armonización psicofísica. Y antes que hables, voy a decir que los medios de contacto para que nos median algo es Negodocio con 2 en número, Gmail, Facebook, Twitter y demás cosas. ¿Sí? Por si nos quieren mandar cositas para complementarlo. Nos mandan muchos mensajes en la página de Facebook. Laura, ¿qué opinas de lo que dijo Laura? Lo que dijo Ana. Yo voy a hacer un mix entre las dos puntas que tenemos acá, Ignacio, Ana. La realidad es que el tema de pasar el conocimiento nos genera, en primera instancia, una ampliación de conciencia, una modificación de la conciencia y por ende, obviamente, la posibilidad de expandir nuestro campo energético, de poder crecer, de poder evolucionar. Lo que yo noto, ¿no?, en lo cotidiano es que a la gente le cuesta mucho eso de compartir por una cuestión de ego. Esto lo sé yo, ¿cómo te lo voy a pasar a vos? Y a ver si todavía lo usás en mi contra o lo usás a favor tuyo. Y donde creo que estamos inmersos en un momento donde tenemos que empezar a generar un cambio. Y la forma de generar un cambio es a través del conocimiento. Adquirir más conocimiento. Primero aceptar que uno puede saber o no un tema, que es lo que venimos hablando en todos estos programas. Y poner en movimiento esto, es decir, no quedarnos solamente en el hecho de que, bueno, ¿qué hago con este conocimiento? Lo paso, lo multiplico, lo expando, hago que la gente sea consciente de que también puede y tiene el derecho a tener conocimientos. Porque últimamente, como hablábamos hace un ratito con Ana, la gente no tiene conocimientos. Se está quedando con lo muy poquito, con lo básico, y no está evaluando realmente si sabe o no sabe, y no están teniendo la inquietud de ese conocimiento, que es lo más importante. En el camino de la evolución nosotros lo que venimos a hacer es evolucionar, crecer a través del conocimiento, de un redespertar nuestro a nivel conciencia, de reconectarnos de dónde venimos y para qué venimos, ¿sí? Con una visión donde el conocimiento es parte fundamental de la ampliación y de la modificación de la conciencia. Cada vez que nosotros incorporamos un contenido, nuestra conciencia se modifica, se expande y vibra mucho mejor. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre, a momento de que nos sentemos, ya sea a nivel empresarial, en una charla de negocios o lo que fuera, el compartir ese contenido, ese conocimiento nos va a beneficiar siempre a todos. A mí como persona, porque quizás lo que yo sé es parte de lo que ella también sabe, y lo que ella sabe complementa lo mío. ¿Y por qué no poder hacer algo más grande, más virtuoso, no? Entonces, vamos a trabajar ese tema por ese lado, por el tema de la expansión de la conciencia, cómo es el mecanismo, qué es lo que se modifica en la conciencia, porque nosotros por lo general hablamos de conciencia desde el punto de vista, bueno, conciencia, pero la gran mayoría de nosotros sabe qué es la conciencia, de dónde viene la conciencia y cómo se modifica. Yo se los voy a contar después. Bien ahí. ¿Se los dejé ahí? Yo quedé así, estaba así. Decime. Lo que pasa es que si se la digo ahora me quedo sin material. No, Aprendió a hacerse la misteriosa. sí, pero bien. Sí. Bueno, y como último, cuarto columnista que es, no quiere hablar, pero lo incentivamos los 4, Sí. Germán Schmitz, algún parentesco debe tener, el pibe de 13 años, que tiene 2,50 metros más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Bienvenido. Bienvenido, Germán. Bienvenido. Saludos. Bien. ¿Querés hablar de algo de aprendizaje en la escuela, notas y esas cosas? ¿O se hace en privado eso nomás? ¿Cómo se hace el proceso de aprendizaje en el cole? ¿No? No. No hay expansión de Me hubiera conciencia. gustado que hablaras del equipo de los Pumas, que fuiste a verlo a la cancha el sábado pasado con el equipo de San Cirano. Es un golazo eso, es el aprendizaje que hubo ahí, tremendo. Bueno, avancemos. Si quieren, para setear un poco, el operador me hace gestos, hace vuelta carrera y demás, y podemos ir a un corte, si quieren. ¿Vos, Ignacio, qué opinas? Bueno, dale. Vamos a un cortecito. Dale. So Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidas para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico.
Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11 3528 4296. Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento. ¿Tu pyme creció y aún no tenés la mejor solución informática? Hanoi Sistemas te asesora gratuitamente para encontrarla. También te ayudamos con los procesos de negocio y te brindamos soporte técnico. Hanoi Sistemas, creado para dar soluciones. Visita nuestra página hanoisistemas.com.ar o escríbenos a contacto@hanoisistemas.com.ar. Como consultora de seguridad, Securate Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securate aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securateconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/Securate Consultores y seguinos en Twitter @Securate. Texsystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@texsystem.com.ar y al 5197-5454. La música que más te gusta está en WU Radio. Disfruta de los mejores clásicos del rock y pop de los últimos tiempos. WU Radio, tu lugar, tu radio. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 21 16. Y ahí volvemos, volvemos. Algo para empezar ya a fortalecer, porque generamos muchas expectativas de las tres puntas, ¿no? Esperemos cerrarla y que cubren las expectativas de los que están escuchando. Fue la intro. Sí, fue la intro, así como la picadita, sí, como para ver en qué vamos a pinchar. Ahora viene la carne del asador. El plato principal viene. Laura dijo conocimientos, igualmente el conocimiento, desde mi observación, es solamente información, digamos. El hecho de tomar esa información y llevarla a la práctica y nutrirse y ampliar la conciencia, eso es lo que es para mí aprendizaje en sí. No lo estoy discutiendo, digamos, estoy compartiendo el punto de vista. Es un proceso que es continuo, es decir, no te sirve de nada tener el conocimiento si vos no lo podés pasar a otra persona. Exacto. Es decir, yo compruebo que lo que aprendí, que lo que conozco, que lo que sé, realmente lo sé cuando se lo puedo explicar a alguien. O cuando lo hayas vivido. Cuando exactamente, a través de la experiencia. El fuego quema, por ejemplo. Eso es una frase porque te da la explicación. Ricardo Nievas le estaría hablando tremendamente todo cómo se compone el fuego, por lo bombero que es, digamos. Pero hasta que no tengas la experiencia y quemas, nunca vas a sentir exactamente esa quemadura. Esa experiencia... ¿sí? Yo no, eso es una pregunta, una inquietud que a veces siempre me planteo, y es cómo lográs de que en definitiva la persona vaya a la acción, ¿no? ¿Cómo lográs que ese conocimiento realmente lo aplique? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre escuchar lo que te cuentan y que esa persona realmente después haga algo tangible con eso? Que la haya muy... Y bueno, ahí vamos a hablar de algunas cositas. Ana disparó al principio, disparó en el buen sentido, ¿no? Como inquietudes. ¿Cómo hacemos para que el grupo de personas trascienda los mandatos temporales, digamos, y las acciones no sean solamente resultadistas por el tiempo, sino que dejen picando algo más? ¿Sí? Yo lo veo como que hay que generar algo en el contexto para que eso sea un tema de postas. Pero Ana tiene un montón de experiencia, un montón de proyectos así cruzados, como vimos de enlace y de otro lado, que podrían sumar. A mí me parece que en parte es lo que dijo Laura recién, ¿no? Crear conciencia, pasa por ahí. El querer trascender, el querer
lo que vos dejás, lo que vos armás, lo puede utilizar otro. También es en lo personal a mí me resulta algo como un premio, porque es algo que yo estoy dejando y lo estoy dejando desde adentro. No siento que me estoy desprendiendo de algo para que otro lo use y yo quedarme atrás o quedarme sin eso. Al contrario, creo que uno se enriquece más porque es un ida y vuelta. Lo que pasa que para este tipo de interpretación hay que ser muy amplio, hay que no ser egoísta y pensar que es algo así como un proceso de mejora continua, que cada uno que tome la posta y va tomando un trabajo determinado, lo que le aporta es su propia visión, ¿sí?, como observador, y es su propia experiencia, y eso de pronto puede hacer que un proyecto sea más exitoso de lo que venía de ser al principio. ¿Por qué? Porque está más enriquecido y tiene muchas visiones. Ana, pero ¿no crees que a veces uno piensa que está haciendo lo mejor, pero hasta que no se ponen de acuerdo hacia dónde quieren ir, no? Porque yo digo, bueno, yo termino, por ejemplo, son mandatos, ¿no? O sea, mandato en el sentido de, me toca 3 años de trabajar en esta empresa y después vos me seguís. Hay pocas veces donde yo tengo un espacio con mi, ¿cómo se le dice? Precursor, no. Predecesor, ahí está, exacto. Juntarme con mi predecesor para comentarle cuál es mi estrategia. A veces el ego de la otra persona o de uno porque le limita la información y el otro porque dice todo lo pasado pisado, lo que voy a hacer yo va a ser mejor. ¿No es mejor sentarse y ponerse de acuerdo en una estrategia antes y que cada uno cómo va a colaborar? Bueno, eso se da justamente en el hecho de poder armar un espacio de colaboración, trabajar en forma colaborativa. A mí en lo personal me tocó trabajar con gente de una universidad donde nos basábamos para armar un proyecto en una planificación participativa y gestión asociada. ¿Qué decía esto? Se planteaban un montón de problemas y de esos problemas veíamos cuál era el camino para llegar a la solución. Y lo construíamos entre todos. El modelo era único. El comienzo del proyecto era único, pero participábamos todos. Cuando vos tenés la capacidad de poder trabajar en equipo, que esto es lo que cuesta, yo creo que todavía no está muy compenetrado en la sociedad, en los estudiantes, en los trabajadores, en los profesionales, el hecho de trabajar en equipo. Yo creo que trabajar en equipo es lo más enriquecedor que le puede pasar a una persona. Porque ahí es donde vos te das cuenta que podés compartir sin darte cuenta. Y también podés recibir sin darte cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Ni yo siento que me sacan lo mío, que entran en mi quinta, ni tampoco el otro siente que le van a robar lo suyo. Simplemente se complementan, se buscan la mejor solución, el mejor camino, y de ahí podés arrancar, porque ahí es donde tenés la estrategia con el otro o con los otros. Esa estrategia, ese plan estratégico que nosotros hablamos normalmente, es lo que a vos te permite la continuidad y saber cómo tenés que seguir. Pero ya tenés trazado un plan y lo tenés consensuado con el equipo. Más allá de que el equipo se vaya, porque se va a otra empresa, pero vos sabés cuál es el objetivo final y cómo tenés que transitarlo. Y en esto el secreto no está en cómo lo hacemos, en buscar la mejor forma, sino que la mejor forma de transitar ese camino, cómo podemos llegar a esa meta, a ese objetivo, poniendo lo mejor y que el camino sea lo más agradable posible y que no haya rispidez. ¿Te refieres a la emocionalidad de las personas? Por supuesto. Okay. Por supuesto. Bueno, ahí, también en la planificación. Ahí con algo que dijo Nacho también, hay momentos, por ejemplo, que pasan este año, sobre todo los últimos años en Latinoamérica, donde uno no puede planificar a 5 años, 3 años, porque la planificación a largo plazo es un año quizás, y quizás no están planificadas un montón de tareas, sino un objetivo solamente. Queremos lograr estas cosas. Y hay técnicas nuevas últimamente, que es manejo del caos, ¿sí? O metodologías ágiles que estuvimos conversando con Nacho, que lo va a seguir, digamos. Él está trabajando en este concepto donde hay reuniones periódicas de trabajos interdisciplinarios.
El gran tema ahí de uno presenta la idea, colabora, se manejan tareas para los próximos días, se vuelven a juntar y se van movilizando, porque es tan cambiante el contexto que no se puede planificar, pero hay que los lunes a tal determinada hora tenemos un programa de radio, porque eso es fácilmente planificable. De hecho, todos los programas del programa de Negocio están planificados de acá hasta fin de año, en cuanto al tema, ¿sí? En cuanto a eso, pero hay situaciones que no, por ahí cambian de la noche a mañana. Estamos organizando una sucursal y de golpe de porrazo hubo un piquete o hubo una destrucción, hubo una inundación, por ejemplo, que no estaba planificado, sí, y demás, y cómo manejar esa contingencia. Entonces, el trabajo ágil de juntarse periódicamente, lo que rescato de Ana es que hay una actitud emocional contributiva, ¿sí? Todos, en una declaración fuerte que en esos equipos de trabajo dicen es yo no sé, y al no saber no hay vergüenza por decirlo, no es una barrera, porque el decir no sé es el primer eslabón para aprender del otro. Esas reuniones donde nadie dice no lo puedo hacer, no lo sé hacer, esas declaraciones son las que impiden lo que supongo yo que Laura habla de ampliar conciencia. Esas declaraciones de no sé te dicen che, como decía Sócrates, ¿cómo era? Solo sé que no sé nada. ¿Y qué decía? ¿Para qué lo decía eso Sócrates? Mi interpretación es que se ponía en una posición de humildad frente al conocimiento. Humildad es decir, no me la quedo todas, no. Y me abro a que hay una posibilidad de aprendizaje nuevo. Ese creo que es la clave, ¿no? Tener la posibilidad como que hay como un buen vacío que puede ser llenado y que ya no está lleno y que no tendrá más nada. Creo que esa es la Ahora, si yo sé cosas, no dejo espacio para que entre cosas nuevas. Supongo que Sócrates lo que quería es liberarse también. Además, solo sé que no sé nada. Llevarse el conocimiento a cuesta y pelearlo, como habíamos dicho, che, yo sé esto y no lo quiero dejar, es una pelea constante de resguardar eso. No, ya está, ya lo aprendí, si lo quieren se lo doy, yo voy a buscar más cosas. Total. Porque el desafío del líder, el desafío de uno que esté a cargo de aprender cosas nuevas es, eso yo lo aprendí. Busquemos soluciones nuevas. Claro. Busquemos nuevos desafíos. Ese es el interés, no de resguardar y estar en custodia de algo que la verdad no tiene ningún tipo de valor. ¿Vos qué pensás? ¿Qué estás mirando y estás tomando nota, Laura? Me estoy remontando, sí, estoy tomando nota de un montón de cositas, pero me estoy remontando antiguamente cómo se manejaba todo el tema de la religión y de los conocimientos de la religión. La gran mayoría de las religiones, los conocimientos que manejaban eran encriptados. Es decir, nosotros venimos de culturas, de ancestros, de generaciones antes de Cristo, de conocimientos encriptados, donde el conocimiento no lo tenía cualquiera, solamente los que manejaban el poder. ¿Qué pasa con el tema de la evolución en sí? Porque hoy en día si vos agarras cualquiera de las religiones vas a ver que todos hablan de lo mismo en cuanto a lo que es la energía, el manejo de energía, la conciencia, la evolución. Pero, ¿qué pasa con la gente que sigue esos mandatos sin preguntarse, ¿esto es real? ¿Qué incidencia tengo yo en esto? ¿En qué parte del proceso entro yo? Porque la realidad es que nosotros a nivel evolutivo venimos a reaprender quiénes somos y de dónde venimos. La única forma de hacerlo es a través de la aceptación de que no sabemos nada, solo sé que no sé nada. Es la aceptación de que tengo que aprender. Es el puntapié inicial que genera la apertura de conciencia. Aceptar que me faltan muchas cosas para aprender. Aceptar que tengo una misión que hacer. Exacto. Y que no tiene que ver solamente conmigo, sino que tiene que ver con un bien mayor. Que si yo expando conciencia y puedo hacer que los demás expandan conciencia, ¿sí? Y dar ese conocimiento, compartirlo, nutrirlo, puedo generar algo mejor. Esa expansión de conciencia implica que la persona no esté abrazada al ego como vimos en otros programas. Es que el ego en realidad es lo que se interpone en el proceso de aprendizaje. Como vos dijiste hace un ratito, esto es un proceso que es constante, es continuo. Nosotros venimos a aprender constantemente y reaprender y reconectarnos y pasar ese conocimiento, bien o mal, pero sin nutrirnos, porque qué mejor sensación. Yo recién cuando hablabas vos, Ana, sentía me venía la palabra gratificación. Sí. Ustedes como coach y demás, cuando ven que la otra persona está internalizando lo que están diciendo, ¿no sienten esa gratificación? Que es una energía que mueve, te da muchas ganas de decir, bueno, ¿qué más le puedo dar a esta persona? ¿Qué conocimiento más? ¿Con qué más lo puedo ayudar? ¿O con qué más me puedo nutrir yo? Porque también debe ser un proceso. El proceso de aprendizaje es, si la persona no lo pide, últimamente
No significa que no. O sea, si la persona lo pide, uno tampoco tiene la obligación. A ver, no es la obligación, quiero decirlo sutilmente. Si la persona no lo pide, uno no va a ayudarlo, porque por ahí está en el proceso de desafío personal de lo que lo quiere hacer él. Y el proceso de aprendizaje, aunque sea haga un centímetro y uno lo puede ayudar para recorrer 1 metro, es mucho más glorioso que haga ese centímetro solo. Obviamente. Es un desafío que está poniendo uno. Si uno viene y dice, esto se hace así, está bien, lo va a resolver el tema, pero estás haciendo una especie de mentoring, como diciendo, che, ya pasé por ese camino, pero no me dejaste pensar. Entonces no va a experimentar, va a hacer lo que la información yo le haya pasado, ¿no? Exactamente, que el proceso de evolución y de aprendizaje lleva un tiempo. Y tenemos que aprender a respetar también ese tiempo. Es decir, nosotros nos llega el conocimiento, lo metemos adentro, vamos a poner como, lo internalizamos, pero hasta que nosotros podemos hacer uso de ese aprendizaje hay un tiempo, ¿sí? Que no es el tuyo, que no es el tuyo y que no es el tuyo. Exacto. Y hay que aprender a respetarlo, ¿sí? Porque si no, no sirve de nada. ¿Sí? La conciencia trabaja en forma muy meticulosa entre el cuerpo y el espíritu. Es el nexo coordinante que pasa la información de un lado al otro. La conciencia es como si fuera el neurotransmisor del cerebro, pero solamente lo que hace es pasar la información del cuerpo físico que recibe la experiencia. Por los sentidos, correcto. Exactamente, al campo espiritual. Exacto. Que no lo vemos, pero está con nosotros constantemente. Si nosotros, nuestro cuerpo no existiría si no existe nuestro espíritu. Y la conciencia está en el medio. Es como el puente o el hilo conductor el hilo de plata. Exactamente. Sí. ¿Y qué pasa con la conciencia? Claro, porque en el proceso de aprendizaje, la conciencia es la que modera todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo recibe la experiencia, ¿sí? ¿Y qué hace la conciencia? Primero les voy a explicar qué es la conciencia. La conciencia, vamos a explicarlos en términos muy, digamos... Pero somos inteligentes, ¿eh? Sí, no, pero para que quede bien... Vamos a suponer que la conciencia es como una gran pelotita, una gran pelota, vamos a decir, que adentro tiene millones de pelotitas, que giran y vibran a velocidades más allá de la luz, ¿sí? Eso está en constante movimiento. Está latente. Cuando llega la experiencia y nosotros no la aceptamos, pueden pasar 2 cosas con la experiencia, que no la aceptemos o que la aceptemos. Si no la aceptamos, generamos el sufrimiento, porque es como ir a 200 kilómetros por hora y poner el freno de mano y decir, bueno, esto no. Ese sufrimiento es negar la experiencia. Es negar la experiencia. No debería ser así. Donde lo que va a hacer la conciencia es seguir manteniendo latente esa experiencia hasta que nosotros aceptemos, hasta que el dolor y el sufrimiento nos digan, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? Una experiencia cercana, la gente inundada, que dice, no puede ser como antes eran 3 metros que subía al río, ahora son 5 metros, me llevaron todo de vuelta, porque a mí esas cosas. Exactamente, ahí ya igual están en un proceso de caos, donde el caos lo que hace es reorganizar para generar nuevos parámetros de conciencia y obviamente de cambios. Okay, vamos. ¿Qué pasa? Cuando vos aceptás, esas pelotitas empiezan a vibrar mucho más fuerte, se empiezan a multiplicar y a modificar. ¿Por qué? Porque vos aceptás y empezás a generar un conocimiento. Te empezás a mirar con la experiencia, empezás a buscar soluciones, empezás a buscar contenidos que te ayuden a salir adelante. Entonces ahí es donde nosotros hacemos la expansión de conciencia y podemos vibrar muchísimo mejor. Cuando no lo hacemos, obviamente nos quedamos un pasito atrás. Y cada vez que no lo hagamos, va a ser otro pasito atrás. ¿Qué pasa con el ego? El ego es el que te hace frenar. Vos podés tener el contenido, tener los conocimientos, pero si el ego no te deja articularlos, te quedás atrás, porque no puedes compartirlo, porque no puedes generar una vibración mucho más amplia. Y ahí es donde empezamos también a transmutar la energía nuestra. Si todos supiéramos que este proceso es constante, es continuo, nos retroalimentaríamos todo el tiempo ampliando conciencia, que es lo que nos está faltando un poquito. Por eso estamos entrando en un momento de caos organizado para regenerar un cambio. Es decir, el punto máximo de caos va a generar una masa crítica, y esa masa crítica lo que va a hacer es una ampliación de conciencia, un estallido a nivel conciencia para generar un nuevo orden. Un nuevo orden, una conciencia. En términos, obviamente, energéticos y a nivel espiritual, ¿no?
¿Vieron la película Intensamente? No lo vi todavía, le quiero ver. Uy, Dios. Dicen que es una ¿Puedo acotar algo? ¿Lo vio? ¿No vieron, Fran? ¿No vio? Pongo partido de fútbol, ¿qué ves, Fran? Otra. Yo se las recomiendo esa película porque desde el lado de lo que es evolución inminente... Intensamente no tiene pelotitas en los trailers. Sí, trabajan con pelotitas. Pero las pelotitas como pero les explico a qué apunta el concepto de las pelotitas. Pero no explique la película. No, en la película. Cada experiencia, cada recuerdo es una energía que está en nuestra memoria, que no tiene que ver con nuestro cerebro, sino en nuestro sistema de memoria, con una carga energética, con una vibración acorde, ¿sí? Que puede quedar bien archivada, como tiene el proceso en la mente de la niña, que no me acuerdo ahora cómo se llama, de ir a distintas partes de la memoria y a los distintos, digamos, archivos. Nosotros tenemos archivos donde vamos guardando cada una de las pelotitas, sacamos a la luz la que quizás nos hace sentir mejor, ¿sí? Pero cada una es parte de toda nuestra memoria, de toda nuestra experiencia de vida. Y es muy interesante cómo ellos en la película logran mostrar cómo ya sea cada uno de esos personajes que están manejando estas pelotitas es importantísimo en nuestra memoria, en nuestra conciencia, en nuestro estado de ánimo. O sea, que la historia de las memorias influyen. No vamos a hablar de emociones porque el lunes que viene vamos a hablar de emociones. Vamos a hablar de maestría emocional y cómo la emoción y la razón se pelean. Okay. Que yo les había pasado a usted que era para hoy, pero no. No importa. Readaptamos. Ahora, en este tema de aprendizaje que está encriptado por la religión, también hay la educación misma, más allá de la familiar, que constituye el primer accionar educativo, digamos, de aprendizaje. También hay una educación, digamos, diferente. Sí, hay una que quiere un poco también algo que había para irse fuera de lo tradicional, digamos, ¿no? Totalmente. En Finlandia, se había una nota hace poco en un diario, hace unas 3 semanas más o menos, que el modelo educativo de Finlandia iba a ser una especie de revolución real, que era dejar de aprender por materias, como creo que estamos todos acostumbrados, ¿no? Y empezar a aprender por fenómenos. Entonces ponían un ejemplo que era el cambio climático. Entonces vos, para poder entender el cambio climático, tenés que entrar en diferentes áreas, en donde creo que el enriquecimiento de eso es que vos podés poner en acción lo que aprendés. En el tema del clima, entender el clima, tenés que poner diferentes áreas. Sí, si vos hablas meteorología, sí, tenés que hablar de geografía, meteorología, tenés que hablar de medio ambiente, tenés que hablar de por el tema de los desechos y demás, por ejemplo. Totalmente. Accionarios políticos también. Política, economía, todo se ve afectado de alguna manera. Y lo interesante, lo que rescataba la nota, ¿no? Es que ¿cuántas veces uno se preguntó cuando estudiaba una materia, ¿para qué me va a servir esto? Sí. ¿No? Creo que es la clásica, ¿para qué voy a estudiar, no sé, matemáticas si nunca voy a... Yo analicé matemática, Ángel, y además que estudié ingeniería en la UTN, me lo expliqué después que me recibí. Hay modelos mentales, digamos, modelos mentales en sentidos sistémicos, que los que estudiamos sistemas lo tenemos arraigados que no lo tiene otra persona. Sí. Ves cosas y como que las desglosás, buscas relaciones, y ya queda grabado en tu cabeza esa manera de pensar. Sí. Pero para eso yo estudié integrales, vos también estudiaste integrales derivadas. De la vida te marca. Pero digo, ¿para qué usaste una derivada después de recibirte? Yo nunca más lo sé. No, lo que pasa es que yo pienso que eso te da una apertura a tu mente, ¿sí? Y te abre la cabeza, como se dice normalmente, y te ayuda a pensar y encontrar soluciones más fácilmente que a otros. Porque tenemos un ejercicio que es el del razonamiento, que no todo el mundo lo tiene. Hay otros que tienen el ejercicio de la memorización y nosotros al contrario. Es la parte legal, por ejemplo. Exactamente. Nosotros tenemos que razonar. Podemos memorizar también. Mirá que así la pelota me deja picando para el próximo programa. Razonar versus emocionar. O sea, a mí me enseña a razonar, pero no a emocionar, digamos. No, nosotros normalmente dicen que no tenemos emociones. Somos fríos. Somos ceros y unos. Pero Nacho, que no es frío, digamos, después entonces... Sí, bien emocional, Bien emocional. Vos sos al pleno. Sí. No, pero esta metodología me súper llamó la atención, porque, o sea, parte de mi esencia es dar cursos en realidad. Lo que yo siempre hice fue capacitación, de alguna manera. Entonces, ver la manera de hacer que los alumnos se interesen por tus contenidos es como una pregunta que uno constantemente se va haciendo. Y esto me llamó la atención porque además prepara a generaciones jóvenes para verse el mundo futuro de una manera totalmente distinta a una persona que estudia capaz como compartimientos y no entiende para qué estudia esto.
que ahí está la clave, saber para qué yo estudio esto, cómo lo puedo aplicar. Bueno, vos sos fanático más que yo de Steve Jobs, así que Steve dice, esta materia no me gusta, no estudiaba, en la universidad esta me gusta, esta no, y se iba. Total. Y por eso estudió caligrafía y no entendió hasta que después, muchos años después, cuando hizo la tipografía de la Mac, entendió para qué había estudiado eso. Y en esta universidad, esta propuesta nueva de educación. Escuela a nivel primaria y secundaria en Finlandia. Sí, a nivel público educativo. Ahora, cambia un poco el paradigma, porque los profesores no están preparados para evaluar cómo aprendió el concepto general. Si no está acostumbrado a ponerle notas, rankearlos, a ver los buenos, los malos. En el sentido de esto, ¿no? De lo que la sociedad educativa significa que está bueno o malo para reprobar o seguir, digamos, ¿no? Sí, pero también es una cuestión cultural de ese país, ¿no? Que ya vienen trabajando con calidad educativa dentro de los mejores puestos que siempre han tenido. Entonces creo que están más abiertos mentalmente para adoptar un cambio de este. O sea que el contexto ayuda mucho cuando el contexto se le predispone un incentivo para la educación. Es decir, por ejemplo, me ha pasado equipos de trabajo, la semana pasada tuve que dar un par de charlas a un equipo de trabajo bastante interesantes. Estaban preparados, eran grupos creativos y están preparados para equivocarse, porque le decían, si se equivocan, es parte del aprendizaje. Total. Otro grupo que me tocó la semana pasada también, eran vendedores. Emocionalidad estoy viendo. Eran vendedores. Ajá. Donde si no cumplían con el cuarto, ¿verdad? Estaban fuera. Eras buenos o eras malos. Chau. O sea, cumplías con lo que tenías que hacer, eras bueno. Te felicito. Si no cumplías, estás. No sos el peor, pero estabas en el grupo y íbamos a felicitar, digamos. Y en algunos casos, por ejemplo, que me comentaron, no en estos, sino en otras vidas anteriores, estos vendedores, cuando vendían sonaba una campanita. Cuando no vendías, no sonaba nada. Imagínense la presión emocional. ¿Sí? Ahora, en la parte creativa que tenés que crear, probar o investigar y probar, chequear, error, es otro ambiente. Ese contexto ayuda a lo que decía Ana al principio. Cómo juntarse con grupos preparados en ese ambiente, ese contexto general, siempre ayuda a que el jefe de cada uno de los grupos se mantenga en el tiempo, porque es más fácil, si uno tiene el mismo pensamiento, perdura en el tiempo. Pero más difícil y más interesante es ver cómo ese jefe le pasa la posta al otro jefe y mantiene una conducción igual, digamos. Tengo esos dos, los grupos de creativos y los grupos de vendedores. Sí, justamente que el jefe que tiene que pasarle al otro jefe, justamente lo que tienen que compartir los dos es el saber conducir. Exactamente. Pasa por ahí, el secreto es ese, es la conducción. No es el conocimiento solamente, sino la forma de conducir. La conducción y la apertura, digamos. Obvio. Sí. Un jefe puede ser excelente porque tiene un montón de conocimientos, pero si no, o un líder, pero si no tiene conducción, no hay liderazgo. No hay liderazgo. El liderazgo se crea a partir de, si se quiere, de los seguidores que uno tiene. ¿Pero por qué? Porque uno tiene, la discusión es de hace mucho tiempo, creo que lo leí por allá por el año 94, el libro si se nace líder o si los líderes se hacen o si nacen, y yo creo que es un mix. Yo creo que está un poco en los genes de uno, y también un poco el entorno donde te moves, y cómo te moves. Yo recuerdo, y lo voy a decir con mucha humildad, que en mi primer año de la universidad, a mí me daba vergüenza levantar la mano para contestar una pregunta. Hasta que un día dije, no, esto no es así. Yo tengo que aprender que tengo que contestar, tengo que preguntar, tengo que participar. Me da miedo decir no sé por ahí. O en esa situación, ¿no? Porque a veces la sociedad culpa al que se equivoca. A mí me resulta, te equivocaste, no servís para esto. No, a mí me resulta, yo siempre digo que a mí no me van a poder decir nunca que yo digo no sé. Porque si yo no sé, yo busco la vuelta, pero no me quedo con el no sé. No me permito no saber. No sé si es bueno o es malo, pero a mí me ayuda a crecer, porque yo investigo. Y si no sé, pregunto. Como dijimos en esta ampliación de conciencia, este no sé es un disparador a aprender un poquito más. Claro, pregunto. Si no sé, pregunto. Bueno, ahí hay un estereotipo también, que hay gente, que lo vimos también en estos cursos la semana pasada, es el estereotipo de cretino. El estereotipo de cretino es el que no sabe nada, lo vimos, Nacho, eso. El que no sabe nada, pero dice que sabe. Ok. ¿Sí? Ese. No sé, el ignorante que dice, che, no sé, y voy a aprender, o el aprendiz que dice, sabe lo que no sabe. No sabe, y encima que no sabe. Encima que no sabe, dice que sabe. Sí, me ha pasado varias veces.
usa un par de palabras de sistema. Bueno, este conjunto de bytes puesto por este hardware y software, la complejidad. Sí, te hablan en difícil, pero realmente hablar en difícil justamente no es lo que te hace parecer que sabes. Yo creo que el gran desafío es poder hablar de lo que es difícil, bajarlo a la tierra y que lo pueda entender todo el mundo. Exactamente. Ahí está el aprendizaje. Esto es lo que pasa con mucha gente. A mí me ha pasado, por lo menos con un conocido mío, en un grupo de trabajo de hace mucho tiempo, que él hablaba con los usuarios en un relevamiento y les hablaba de los bits, de los bytes, de la velocidad, y yo le decía, no podés hablar así porque este señor no tiene el mismo entrenamiento que vos. Tenés que bajar al nivel de él, ¿sí?, para que te pueda entender, y recién después vos, si querés, trabaja con tu equipo en ese idioma, en ese lenguaje, porque no es un lenguaje que se comparte. Entonces, los distintos planos hacen que no podamos entendernos. Entonces, que te digan de repente, no, esto no me sirve. No puedo decir esto no me sirve, porque no estoy entendiendo el mensaje que me están dando. Y no lo entiendo porque me están hablando en un idioma que no es el mío. O sea, no entender por ahí está puesto como que no sirve. Exacto. Lo que decía Laura, esta percepción de los sentidos que tiene uno, a ver qué es lo que percibe, enviado por el otro. Qué interesante esto de conversar, ¿no?, del mismo idioma. Exacto, es que vos con un usuario, nosotros, personas de sistemas, vos podés ir a decirle a un usuario que el ancho de banda, que la velocidad, que los terabytes... No es que no le importe, no lo entiende, entonces dice, no, esto es muy difícil, y se te cae un proyecto tal vez. Si vos podés ir con todo tu conocimiento como ingeniero, plantear un proyecto que sea entendible por la gran mayoría, por el equipo de funcionarios, de distintas áreas que van a utilizar ese sistema, lo hablas en un idioma claro, es otra cosa, porque lo que no entiendan te lo van a preguntar y probablemente sea un proyecto exitoso. De lo contrario lo dejan de lado porque al no comprenderlo, no entender el idioma, no entender el lenguaje, no, es muy complicado. Además no le genera al otro la intención o la inquietud de querer saber más sobre lo que se está hablando. Porque total, si no estoy entendiendo la base, ¿qué le voy a preparar? ¿Para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a seguir que termine la idea y sigamos con otra cosa? Claro. O veámoslo de otra forma. Voy a hacer una pregunta así a los tres. ¿Cómo hacen para cambiar el punto de la mirada, en el caso de Nacho, los alumnos que ha tenido, Ana, sus interlocutores, su equipo de trabajo, Laura, por la gente que también le enseña y demás? ¿Cómo hacen para que cambie una mirada y ese cambio de mirada al observador le haga sentido ver otro panorama de aprendizaje? Es decir, cuando uno mira de una manera, no ve aprendizaje en la misma situación, pero de golpe y porrazo, con algunas preguntas o con algunas frases que ustedes ayuden y demás, generan un cambio de mirada para generar un espacio de aprendizaje. ¿Me explico? ¿Cómo lo ven eso? Depende mucho de la apertura que tenga la persona. Pero si la no importa la persona, supóngase que no le echen la culpa a la persona, no empiecen a echarle la culpa a la persona. ¿Qué hacen ustedes para hacer un cambio de mirada a esa persona para que vea posibilidad donde no había, vea espacio de aprendizaje donde no había? Yo por lo general me gustó. Yo por lo general, ¿qué hago? Lo que hago es abrir el juego y le pido su opinión con respecto a lo que estamos hablando o lo que le estoy contando. ¿Vos qué opinas? ¿Qué te parece lo que te estoy diciendo? ¿Te parece viable? ¿Lo ves bien? ¿Entendiste? Porque a veces la gente te dice sí, y quedó ahí. Y a veces no toma conciencia de lo que le estamos diciendo. Entonces la única forma de yo saber si voy por el camino correcto, por ejemplo, en una armonización, es preguntarle a la persona si, a ver, lo que te estoy diciendo, ¿te suena familiar? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué entendiste? ¿Qué asimilaste con todo lo que estuvimos hablando? Porque obviamente yo en el proceso de armonización voy hacia las emociones, qué le pasa, por qué le pasa, para ver si tiene conciencia. Que muchos, no, a mí no me pasa nada, entonces les pregunto, ¿por qué estás acá? ¿Para qué viniste? Ustedes el por qué histórico, pasado, basamento de sus creencias y para qué sentido futuro. Exactamente, porque quizás me pasan una lista de sintomatología, tengo esto, bueno,
perfecto. Con todo eso, ¿qué quieres hacer? ¿Y para qué viniste? ¿Qué es lo que querés trabajar? ¿Para qué lo querés trabajar? ¿Qué necesitas? Entonces la persona empieza a tomar conciencia de que realmente o tiene que hacer un cambio, de que hay algo que quizás hay que ajustar o que tiene que buscar más contenido, porque a veces grandes traumas que tienen o fobias o miedos pasa por no tener el contenido, que me ha pasado a mí, el miedo al dentista, por ejemplo, que era porque yo no entendía qué era lo que me iban a hacer, o tenía el prejuicio de que me iba a doler y no sabía que quizás existía tal o cual medicina para que yo no tuviera que pasar por eso, pero la única forma era de destrabarlo, de decir, mirá, tengo este miedo, ¿cómo enfrento yo esta situación ante una operación, supongamos, ¿no? Y la doctora me dijo, bueno, esto es así, 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 lo vamos a trabajar de esta forma, quédate tranquila. Entonces, cuando la gente tiene el conocimiento y el contenido, hay sintomatologías que bajan la frecuencia. Bueno, en ese caso puntual era lo que te hacía miedo, imposibilidad de aprender, te lo esclareció una persona. Exactamente, pero tuve que pasar la experiencia para aprender esto, que yo, en un contenido, digamos, básico, a lo que podemos llegar a lograr, pero la realidad es que la persona, hasta que no toma conciencia y le haces ver realmente, bueno, me mandás todo esto de sintomatología, ¿qué es lo que querés trabajar? ¿En dónde te querés sentir bien? Porque a veces la persona dice, me quiero sentir bien, bueno, pero ¿por dónde arrancás? ¿Por dónde te gustaría arrancar? ¿Dónde querés hacer el aprendizaje? Un saludo a Roberto Velati, dice, para Ana, por lo que dijo la parte de esta sincronización del lenguaje entre gerentes de sistemas y gerentes generales o directores de negocio, dice, justamente eso es lo que pasa con muchos gerentes de sistemas. Cuando hablan con los otros directores o CEOs, esto siempre genera rechazo porque me estás codificando algo que no estoy entendiendo. Están hablando en código. Entonces hay un espacio que es preferido el silencio antes que un diálogo inentendible. Bueno, Nacho, así cierro después con Ana. Sí, generalmente yo las capacitaciones o cursos que daba era tener un grupo de personas que capaz conocía o veía una vez por año y le daba un curso durante 6 horas. Entonces yo en esas 6 horas tenía que lograr conectar con la persona. Entonces es algo que es más conceptual, ¿no? que lo que es la técnica, pero si vos tenés la capacidad de cuando las personas hacen esa presentación breve que siempre se da al inicio de un curso, donde el nombre, en qué espacio, en qué lugar trabajan y demás cuestiones, si vos tenés la capacidad de memorizar todo eso y memorizar alguna anécdota que te van contando y demás, yo constantemente juego en el buen sentido con conectar con la persona a través del nombre, porque una cosa es que vos vayas a dar una clase y empieces a hablar al aire y hables al aire, otra cosa es que tengas esa capacidad de conectar con cada uno con algo que te haya dicho, porque de esa manera es como que enganchás con la persona. Eso a mí me da un muy buen resultado y se genera un espacio. Bueno, se genera una buena comunicación. Sí, total. Y lo que escucho ahí que estás escuchando. Sí, porque si escuchas y encima se lo personalizás, sí, qué mejor la experiencia que te lleva el alumno. Eso, digamos, ¿no? es un trabajo duro. Esos son alumnos de más de 20 alumnos por aula, ¿no? Sí. Si no. Sí, y antes tenía la posibilidad de dar quizás un curso durante 2 semanas con el mismo grupo de gente, 50 personas o 60 personas, y era como lo mismo, pero más ampliado. Y generas una energía ahí que es lo que permite que la persona se abra y te escuche. Dicen por ahí que si generas un contexto de emoción, ¿sí? Pero esa propaganda que hablan del hijo que es doctor, lo veían todos, no me acuerdo cuál es que dice, tu hijo va a ser doctor, tu hijo va a ser un genio armando autos interlunares, y en un momento dado dice, como que lo salpica con el tuco, y dice, pero por ahora le tenés que enseñar a comer. Sí, sabes. Ah, se va la propaganda. ¿Sí? La de Ala. La de Ala. Y ya pasó el chivo. El operador, la factura del chivo se lo pasó a ella. Okay. Bueno, apunta a la parte emocional. Sí. Rescata la cara de la niñez, la felicidad, la emoción de un niño en un contexto de adultos, y de por eso cuando ya te metió en esa emoción, te golpea con la parte de razón, digamos, total, ¿no? Total, es eso. Entonces generar un clima de ser personalizado genera, che, está interesante, Ignacio me está dando bolilla, porque me está dando ejemplos que me pasan a mí. Entonces me está dando ejemplos, me arman los ejemplos relacionados a la industria donde trabajo, no es que tira ejemplos así por doquier y si yo lo agarro. Yo lo tomo como el tema de generar un contexto de emoción, por lo que contabas, ¿no? O sea, no estoy haciendo una explicación de lo que vos pasabas, pero está bueno lo que vivenciás. ¿Cómo haces para llevar este conocimiento a este lugar
que es, no sé, el corazón de la persona, simbolizarlo de esa manera, si querés, pero ¿cómo haces para todas esas barreras que una persona tiene, naturales, que no son algo malo, son barreras naturales que tiene, cómo haces para ir derribándolas o sorteándolas para decir, toma, y le mandas el coche? Y que esté predispuesto a aprender. Sí, total. Que diga, Pero también depende, no hablemos de tercera, vamos a ver que los otros... Perdón, me salió la emocionalidad, pero también depende, gran parte de eso, depende también de creo que de uno como cómo lo comunica, ¿no? Creo que ahí, o sea, creo que la primera responsabilidad es uno como profesor y después sí, obviamente, ¿no? Genera otras cosas, pero uno tiene la postre al principio. Ana, ¿vos qué opinás? Yo, bueno, mira, ¿Qué es lo que vas a hacer? No le echo la culpa a un tercero y nada porque... jamás, jamás. Yo me hago cargo de mis... No, la verdad bien, pero siempre tiramos algo para realmente sabemos que el otro puede estar abierto o cerrado. No, nosotros tenemos una particularidad. Primero que por ser personas de sistemas estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Más allá de que en lo personal, ahora, hace 10 años, yo no trabajo tanto en equipo directamente, sino que trabajo en forma transversal con toda la gente de la dirección. Entonces que me tengo que interiorizar de qué es lo que hace cada uno y en base a eso ver cuál es la mejor práctica, cómo podemos enfocar determinados temas, darle un formato donde estemos todos de acuerdo, donde podamos poner todo lo que tengamos que poner, que no falte nada, porque en realidad el trabajo, si bien yo puedo coordinarlo, es de todo un equipo. Y tenemos que hablar en el mismo idioma. Afortunadamente, como estamos en un área de sistemas, todos nos entendemos, todos tenemos el mismo lenguaje como base, pero a veces tenemos distintas maneras de trabajar, distintas maneras de organizar, y es muy difícil, porque son también cuestiones generacionales. No es lo mismo hablar con un programador, hablar con un administrativo, hablar con alguien de soporte técnico o hablar con el responsable de un data center. Cada uno te va a poner en valor lo que le corresponde a él. Y ahí vos tenés que tener la habilidad, el conocimiento, de alguna manera el manejo de ver cómo lo contextualizás para que sea claro. Y en esto hago referencia a que, por ejemplo, un informe de gestión. Un informe de gestión, sea de un data center, sea de soporte, sea mío, como enlace, sea de una licitación, lo tiene que poder entender cualquiera. Desde el que es director, que lo va a entender obviamente, hasta el que es secretario o viceministro, y puede decir, todo esto es lo que hicieron. Bueno, en esa redacción, en ese expresar, es en poner las cosas en castellano. Un ex jefe mío decía, hábleme en castellano básico, porque si usted me habla en difícil yo no lo entiendo. Para escribir pasa lo mismo, pero para eso también tiene que haber una suerte de ubicación de todos los miembros del equipo en un mismo plano, porque de lo contrario la comunicación se rompe, porque no se entiende. Exactamente. Entonces se hace un poquito más difícil, pero ya cuando hay cierto entrenamiento y nos conocemos medianamente todos, no hay tanto... O sea, aprendemos a hablar castellano en diferentes niveles. Exacto. No solamente hablamos castellano. Vieron que había por ahí un artículo que decía, aprende idiomas, más de 2 idiomas, hay unas técnicas básicas, cómo aprender más de 2 idiomas por unos chicos que tienen como 9, 10 idiomas aprendidos. Sí, se viralizó. Acá es, por eso lo digo. Sí. Esto es aprender castellano en diferentes idiomas. Buenísimo. Una frase de cierre que ya estamos cerrando. Ana, una frase de las tuyas que tenés así de liderazgo. A mí creo que lo más importante es... que cada uno podamos descubrir qué es lo que nos gusta, tener la posibilidad de poder hacer lo que nos gusta y ponerle toda la pasión posible. ¿Laura? A mí me viene evolución y revolución. Esas cosas, ¿viste? La otra era crear, ahora es evolución y... revolución. Para evolucionar hay que revolucionar. Exactamente. Quiero dejar un libro y un video para ver nada más. Perfecto. Es el video... Lo vas a subir, el video... Dale, sí. Hay una charla TED interesantísima, Las escuelas matan la creatividad, de Ken Robinson, que creo que está muy relacionado con lo que hablamos. Y hay un libro que es hermoso y habla mucho del aprendizaje, que es El mundo de Sofía, de Justin Garner, que es una novela increíble para aprender. Que habla de filosofía. Sí. Y yo voy para cerrar, así cerramos hoy este día tan especial, una frase de
lo encontré que decía, era de John M. Richardson de la American University, que dice: cuando llegue el futuro habrá 3 clases de personas. Acá somos 5, y los operadores 7. Pero bueno, cuando llegue el futuro habrá 3 clases de personas: las que hacen que sucedan las cosas, aquellos que dejan pasarlas y los que se sorprenden de que pasen. Así que bienvenido a este grupo de Negodocio que hacen que las cosas sucedan, y nos vemos el lunes que viene. Hasta el lunes. Chau, chau. Negodocio. Pasión, éxitos y miedos.